Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es de Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! En primer lugar, recordemos que la Edad Media es el periodo histórico que comienza en el siglo V con la caída del Imperio Romano y finaliza en el siglo XV con el descubrimiento de América o con, según algunos historiadores, la caída del Imperio Bizantino. Tengamos en cuenta que muchos alimentos que hoy son comunes en nuestras recetas y cocinas europeas no se conocieron en Europa hasta después del descubrimiento de América. Fue una época en la que el hambre era común en todas partes, pero según a qué estatus social se perteneciera, se pasaba más o menos necesidades, es decir, cuanto más alto fuera tu lugar en la sociedad, mejor sería tu dieta alimenticia. Existían decretos que prohibían el consumo de ciertos alimentos para los ciudadanos de algunas clases sociales e incluso leyes suntuarias que se utilizaron para limitar el consumo alimenticio de los nuevos ricos que no pertenecían a la nobleza. Tanto la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa tuvieron una gran influencia en las costumbres alimenticias de la época. El consumo de carne se mantenía prohibido gran parte del año para la mayoría de los cristianos. Durante la Cuaresma y los periodos de ayuno, los productos de origen animal, como los huevos y los lácteos, también solían estar vetados. Con el pescado se hacía una excepción y se podía comer. También las normas sociales dictaminaban que los alimentos dirigidos a las clases trabajadoras se tenían que purificar y mejorar menos que los dirigidos a la clase alta, ya que se creía que debido a las tareas duras que realizaban, necesitaban un alimento más sencillo y barato. Los médicos también creaban diferencias al recetar costosos tónicos preparados incluso con especias exóticas para sanar a las personas de sangre noble, mientras que a los plebeyos les solían recomendar algo tan común como el ajo. La sociedad medieval solía repartir sus comidas en 2 veces al día, un almuerzo fuerte y una cena ligera a una hora temprana. Las cenas y banquetes que se celebraban a altas horas de la noche, en las que solía haber abundantes dosis de alcohol, eran considerados inmorales y asociados a todos los vicios habidos y por haber. Eso no evitaba en modo alguno que miembros importantes de la Iglesia también se dedicaran a celebrar comilonas de este tipo. Ya sabes, haz lo que digo, pero no lo que hago. Los utensilios para preparar las mesas fueron muy simples hasta el siglo XIV. Tengamos en cuenta que lo que hoy llamamos comedor no existía. Para las comidas o para las celebraciones se montaban tableros sobre caballetes en una sala adecuada de la casa. Los tableros se cubrían con lienzos que colgaban del lado de los comensales y servían no solo como manteles, sino también para limpiarse las manos a modo de servilleta, ya que esta todavía no se había inventado. Era habitual y bien visto comer con 3 dedos de cada mano, por lo que antes de comer se solían lavar las manos. En algunos casos, antes de cada comida, se ofrecían a los comensales aguamaniles y paños para asearse la cara y las manos. Principalmente solo se utilizaba la cuchara como único cubierto y aunque el cuchillo se usaba en la mesa, no se incluía con el plato, ya que se esperaba que cada uno de los comensales usara el suyo propio, es decir, sus dagas o puñales. Más tarde los anfitriones empezaron a incluir el cuchillo para los invitados de alto estatus como signo de distinción. El tenedor, por su parte, no disfrutaba de mucho uso en la Europa medieval, normalizándose su empleo ya en la era moderna. Para beber, la práctica más habitual era la de compartir las copas y recipientes, algo muy común en los banquetes. Partir el pan o remover con la mano en la fuente de carne ubicada en el centro de la mesa para ofrecer un pedazo al comensal vecino también era de lo más normal y considerado un privilegio de gran etiqueta. Los banquetes y las comidas colectivas eran considerados solo apropiados para hombres, por lo que era poco habitual que llevaran a sus propias mujeres a estos convites. Para una mujer resultaba muy difícil permanecer hermosa, delicada e impecable, como marcaban los códigos sociales durante el transcurso de uno de esos ostentosos y desordenados festines. Es más, la mujer del anfitrión solía comer en un lugar separado, aunque una vez finalizado el banquete y ya se hubiera hablado de negocios, podía unirse a la reunión. Los métodos utilizados para la conservación de alimentos eran escasos. Uno de los métodos era la inmersión de algunos alimentos en sal, o sea, el salazón, un método destinado a preservar los alimentos de forma que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo.
El efecto que causa el salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, la intensificación del sabor y la inhibición de las bacterias. Este método se utilizaba y se utiliza principalmente en carnes o pescados. Un ejemplo es el jamón. Los ingredientes más comunes de las cocinas medievales europeas eran el agraz, vino y vinagre. Combinándolos con azúcar se utilizaban para dar un sabor peculiar y agridulce a una infinidad de platos. Pero el alimento que no podía faltar en una mesa medieval era sin duda el pan. El pan constituía el 70% de la ración diaria de alimento de una persona de aquella época. Las personas de clases más bajas comían pan de centeno, cebada, alforfón, mijo y avena. En cambio, los pertenecientes a las clases sociales altas tenían la suerte de poder degustar el pan blanco, fabricado con harinas refinadas como la del trigo. Este era el cereal más habitual en la Europa medieval. El arroz introducido en España por los árabes era demasiado caro como para ser empleado habitualmente y crecía solo en el norte de Italia y en la costa este de España. Durante los periodos de malas cosechas de cereal se utilizaba como sustituto de los cereales algunos frutos secos como las nueces, las legumbres secas, helechos y una gran variedad de materia vegetal. Una de las costumbres presentes en las mesas medievales eran los sops, que se basaban en pequeños pedazos de pan con vino, sopa, caldo o salsa. Las sopas de ajo castellanas es una receta de la cocina europea actual derivada de los sops. Otros potajes preparados para acompañar pan son precursores de recetas tradicionales actuales como la dafina, popular entre los sefardíes presentes en la España medieval, que posiblemente es la antecesora del cocido madrileño, la olla podrida de Castilla y León y el pote gallego asturiano. La importancia que tenía el pan en la época medieval como alimento cotidiano y común convertía a los panaderos en personas muy importantes dentro de la comunidad. Los panaderos, que osaban engañar a sus clientes amañando los precios estipulados para el pan, sufrían penas muy duras. Uno de los castigos comunes era colocar al delincuente unos cascabeles y arrastrarlo por toda la ciudad con el pan adulterado atado alrededor del cuello. La otra opción para los que no podían permitirse el pan eran las gachas. Las gachas son un plato sencillo que se elabora cociendo en agua o leche o una mezcla de ambas, granos de avena normalmente molidos u otros cereales, frutos secos o legumbres. Suelen servirse calientes en un cuenco o plato. Para beber no era común tomar agua. El agua en aquella época era un foco de infección y de transmisión de enfermedades por culpa de las nulas medidas higiénicas. Así que era mejor y más sano tomar bebidas fermentadas como la sidra, el vino, el hidromiel y, como no, la cerveza. Todas ellas eran consideradas más nutritivas y beneficiosas para la digestión que el agua. La cerveza se consumía en grandes cantidades, aunque por suerte era muy ligera en cuanto a grados de alcohol. Tanto la cerveza como el vino eran bebidas apreciadas por su contenido alimenticio y para las clases más bajas no había más opciones que esta para hacerse con proteínas e hidratos de carbono como los presentes en la cerveza. En los países mediterráneos se acostumbraba más a tomar vino que cerveza, más propia de otros países como los escandinavos, donde se llegaba a beber hasta 6 litros de cerveza diariamente por persona. El vino podía beberse de distintas maneras, solo, con agua o especiado con jengibre, cardamomo, pimienta, nuez moscada, granos de paraíso, clavos y azúcar. Dos vinos medievales muy populares fueron el Hipocrás y el Claret. El Hipocrás se elaboraba con vino tinto y blanco, añadiéndole miel o azúcar y especias como nuez moscada, jengibre, clavo, canela y pimienta negra. Se utilizaba como tónico medicinal para combatir catarros, malas digestiones y para estimular la sudoración. También se indicaba para cuando la mujer tenía la menstruación o como afrodisíaco. Normalmente se tomaba caliente y era un remedio para los días fríos de invierno. El Claret data del siglo XIV y de su nombre se deriva el clarete. Era un vino que solo podían permitirse las clases más altas y se servía en banquetes reales. También era un buen tónico usándose como digestivo y estimulante circulatorio. Poseía propiedades afrodisíacas, energéticas y reconstituyentes. Más tarde se utilizó para las inflamaciones de garganta por sus propiedades antifebriles y antitusivas. El hidromiel es una fermentación de agua con miel. Es más antiguo que el vino y probablemente precursor de la cerveza. Durante los siglos XV y XVI existía cierta tradición. Las parejas recién casadas debían tomar hidromiel durante un ciclo lunar completo tras la boda para lograr traer al mundo un hijo varón. La actual expresión luna de miel proviene de esa antigua tradición.
La sidra durante la Edad Media formaba un importante complemento de la economía agraria. En Asturias, España, se utilizaba la sidra como moneda de pago para algunos bienes y por el trabajo de los siervos. Era una bebida más habitual de la clase baja y se dedicaba más al consumo particular, pese a que una parte sí se comercializaba. De las almendras, tanto dulces como amargas, se extraía leche. Este era uno de los alimentos más empleados para preparar sopas, estofados y salsas. La leche de almendras se solía consumir principalmente durante la Cuaresma y los días de ayuno religioso. La leche pura no era consumida por los adultos, excepto aquellos que eran más pobres o estaban enfermos, siendo reservada para los bebés o para los ancianos y entonces, por norma, como suero de leche. La leche fresca y productos lácteos tampoco eran muy comunes, sobre todo por lo difícil de su conservación. Por ello, los productos lácteos más utilizados eran la mantequilla y algunos quesos. La carne era abundante en las comidas de las clases pudientes y tenía mejor aceptación que los platos preparados a base de cereales o verduras. Aunque la caza salvaje era popular en las poblaciones que pudieran obtenerla, la mayor parte de la carne provenía de los animales domesticados. Eso sí, la caza se reservaba solo para las clases altas y la nobleza. Los siervos y campesinos tenían prohibido cazar. La carne de ternera no era tan común como lo es hoy en día, y era porque los bueyes y vacas eran más valiosos como animales de tiro que como productores de carne o leche. La carne más habitual y barata era la de cerdo, mucho más fácil de criar que cualquier otro animal. El cerdo vivía a menudo libremente, su cría requería menos atención y podía ser alimentado con cualquier basura orgánica de la cocina. Las clases bajas comían los hígados, vísceras, patas, orejas y la sangre de los cerdos. En aquella época ya era común en España la morcilla con piñones y pasas. Las personas de la Edad Media también se alimentaban de distintas aves, incluido el cisne, la codorniz, la perdiz, a veces la cigüeña y la alondra, así como cualquier pájaro salvaje que pudiera ser cazado. Aunque el cisne, el pato y el ganso llegaron a ser domesticados, principalmente para ser servidos en las mesas de las clases altas, solían ser más elogiados por su aspecto que por la calidad y sabor de su carne. La carne de ave más popular era, sin duda, la del pollo. Comparando la carne con el pescado, este era mucho más caro para las poblaciones del interior debido a los rudimentarios métodos de conservación que se llevaban a cabo y eran necesarios para transportar el pescado de un lugar a otro. De todos modos, se centraban más en evitar y disfrazar olores con especias aromáticas que en preservar realmente el pescado. En aquella época existía una amplia variedad de pescado fresco, pero era el arenque y el bacalao los pescados más comunes, sobre todo al norte de Europa. El pescado se solía comer en muchos casos en salazón, sobre todo en lugares alejados del mar. En los países bañados por el Mediterráneo se acostumbraba a comer moluscos como ostras y mejillones. En los platos medievales están presentes productos del campo como los vegetales y las leguminosas, pero hay que recordar, como ya he comentado al principio, que varios alimentos, en este caso vegetales muy comunes en la actualidad, no existían en la Europa medieval. Alimentos tales como las patatas, las judías verdes, el cacao, los tomates, pimientos, fresas y el maíz no eran conocidos en Europa. Sin lugar a dudas, su introducción al continente europeo tras el descubrimiento de América transformaron las cocinas del mundo. La fruta era muy popular y se comía generalmente fresca, seca o en conserva. Las frutas más populares al sur de Europa eran los limones, naranjas, naranjas amargas, pomelos, membrillos, dulce de membrillo y por supuesto las uvas. Al norte de Europa eran más comunes las manzanas, peras, ciruelas y fresas. Las especias, muchas importadas desde plantaciones de Asia y África, eran consideradas un lujo teniendo en cuenta que algunas, como el azafrán, debido a su alto coste, solo podían ser consumidas por las clases altas y la nobleza. La pimienta y la canela, muy populares en aquel entonces, eran usadas para casi todas las recetas y, como he comentado anteriormente, para especiar el vino. Las hierbas que crecían en los campos o bosques también se solían emplear de modo culinario. La salvia, mostaza y en especial el perejil, que crecía en toda Europa, eran especias de mucho uso en casi todas las regiones, así como las alcaparras, la menta y el hinojo.
Eran muy populares como condimentos la mostaza y el eneldo. El anís se empleaba como saborizante de pescados y de carne de pollo, y sus semillas cubiertas de azúcar para servir carnes confitadas al final de las comidas. Al sur de Europa se cultivaba la caña de azúcar. El azúcar era un producto muy caro en aquella época y su consumo era muy moderado. A falta de poder usar azúcar o miel debido a su alto precio, lo más común para usar como edulcorante era emplear algún tipo de fruta. Pero tanto aquellas comilonas y excesos que se daba la nobleza y los mandamases de la Iglesia, como las hambrunas y escasez que tenían que sufrir los plebeyos terminaron pasando factura. El consumo elevado de carne durante la Edad Media en las clases altas causaba enfermedades muy comunes en ellas, como la gota provocada por los altos niveles de ácido úrico producido por la ingesta abundante de carne. Por otra parte, las clases bajas, que apenas tenían nada que llevarse a la boca, debían enfrentarse a enfermedades diversas por falta de ciertos nutrientes como la vitamina C, por lo que era muy común el escorbuto. También la falta de higiene y los productos de baja calidad hacían que tuvieran que enfrentarse a diferentes enfermedades como el llamado fuego de San Antón o ergotismo, una enfermedad que es producida por un hongo que se crea en el centeno en mal estado. Los principales síntomas que presentan las personas tras ingerir las micotoxinas de esos hongos son alucinaciones, convulsiones y contracción arterial, que puede conducir a la necrosis de los tejidos y a la aparición de gangrena, principalmente en las extremidades. Las poblaciones de la Edad Media tuvieron que enfrentarse a multitud de hambrunas, devastaciones por las guerras y a un terrible enemigo, la peste negra o peste bubónica. Por cierto, por aquí arriba os dejo el enlace que os lleva directos al vídeo que hice sobre la peste negra, por si lo queréis ver. Dicha enfermedad afectó a Europa durante el siglo XIV y se llevó la vida de al menos un tercio de la población europea. Es considerada una de las 10 pandemias más letales de la humanidad. En fin, la Edad Media fue un periodo largo y muy complejo donde hubieron muchas pérdidas, pero también ganancias en todo lo referente a materias culturales, científicas y políticas y recetas culinarias. Es una época que no deja indiferente a nadie, sin duda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo no sé a vosotros, pero a mí tanto hablar de comida me ha dado un hambre terrible que voy a tener que solucionar en breve. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os interesan los temas relacionados con la Edad Media? ¿Queréis que haga más vídeos sobre ella? Podéis dejarme vuestras respuestas y opiniones en los comentarios. En la pantalla final os dejaré el enlace de la lista de reproducción donde tengo más vídeos publicados sobre la Edad Media. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like y si os gusta el contenido del canal y todavía no estáis suscritos, no dejéis de suscribiros sin olvidar darle a la campanita de notificación para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Por aquí abajo os dejo las redes sociales donde podéis seguirme. Y ahora sí, sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!